Un gusto presentarles nuestra exposición o narración sobre la cultura persa. Los integrantes del grupo son Franklin Omar Borón Hernández, José Javier Dubón Ruano, Omar Alejandro Yax Expertay. Justo ahora comenzaremos a presentar lo que es nuestro tema sobre la cultura persa, lo que daré el tiempo a mi amigo y estimado narrador, Dubón Ruano. Los inicios de de la cultura persia. La cultura de la antigua Persia floreció entre el reinado de Ciro II, el Grande, que reinó de en torno a 550 a 530 a.C. El fundador del imperio aqueménida persa y la caída del imperio sasánida en 651 después de Cristo. Aún así, los cimientos de la cultura persa ya se habían asentado antes del tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, lo que procedemos a dar el segundo tiempo a nuestro narrador, Franklin Borón. ¿Qué eran? Bueno, las tribus arias indo-iranias emigraron a la región del actual Irán, pasó a dominarse Arián o Irán, la tierra de los arios. Los persas no eran más que una de las tribus que poblaron el territorio persis o parsa, hoy en día Fars, que se le daría su nombre. En un principio los persas estaban sometidos a tribus arias, los medos que habían ayudado a derrocar el imperio asirio de Mesopotamia en 6612 antes de Cristo. Había crecido en una importancia hasta que crear su propio imperio. Los medos fueron derrocados por su vasallo Ciro el Grande en torno a 550 antes de Cristo y con el surgimiento del imperio aqueménida, la cultura persa comenzó a desarrollarse plenamente. Ok, ahora daremos el tiempo a nuestro narrador, Omar Jax. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de la cultura persa? Como pueden darse cuenta, su visión de un imperio inclusivo cuyos ciudadanos pudieran vivir como quisieran y adorar a quienes quisieran, siempre y cuando pagaran sus impuestos. Esto nos da a entender que la cultura persa es como vivimos o trataban de dar a entender que querían ser como estamos actualmente. Y no les causara problema ni a sus vecinos ni al rey. Sirvió de base para una de las culturas más importantes e influyentes de la antigüedad. ¿Por qué de la antigüedad? Porque era una civilización muy avanzada en el sentido de conocimiento, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho de la influencia griega sobre los persas tras la caída del imperio aqueménida frente a Alejandro Magno en el año 330 antes de Cristo. Pero ya mucho antes, Alejandro Magno y después de él y del imperio selúcida, eh, el helenístico, que lo sucedió en el año 312 al 63 antes de Cristo, la cultura persa tuvo su influencia en los griegos y en muchas otras civilizaciones, y sus efectos siguen resonando por todo el mundo hoy en día. ¿Por qué siguen resonando? Ya que sus logros fueron importantes, ya que sus logros tuvieron mucho conocimiento alrededor de muchos países, muchas civilizaciones, lo que nos permite estar actualmente tal y como vimos en son de razonamiento. Y aquí adjuntamos un poco de imágenes y ejemplo que vamos a poder explicar como la primera imagen que va a poder explicarme mi compañero el narrador Dubón, la segunda Franklin Borón y luego Omar Jax. Bueno, en la primera imagen lo que tenemos no se ve muy clara, ya que es una piedra que se rescató de uno de los templos que tenían los de la cultura persa, pero en lo poco que se puede ver eran, eh, ¿cómo se podría decir? Eran los que en ese tiempo ayudaban al rey y eran como la vestimenta que ellos usaban en ese tiempo, como puede ser ese gorrito que tenían y esas lanzas que llevaban siempre o esos palitos que con los que andaban siempre por el templo. La segunda imagen es una forma de mostrar la infraestructura que tenían.
que ellos empezaron a usar con todos esos tipos de piedras que eran un poco difíciles de manejar y con el tiempo se desarmaron, por así decirlo, las casas y quedó solo el resto de lo que quedó las más partes más fijas, que fueran las puertas. Y esa era más o menos la forma de las casas que tenían los persas. Muy bien, en la tercera imagen podemos observar lo que es al rey junto con sus servidores o sus serviciales esclavos. En ese tiempo se le llamaban esclavos ya que vivían en el palacio del rey persa, dándose a conocer como amo y señor las 24 horas del día. Entonces ahí podemos apreciar un poco de la servidumbre que mantenía el rey. En la última imagen se acostumbra que esta era su escolta real, ya que su vestidura era de las telas más finas, junto con las tropas más fuertes que tenía el ejército persa. Y pues bueno, espero hayan gustado de lo que es la cultura persa y de nuestros integrantes narradores. Muchas gracias.